bien, continuamos en Agenda Parlamentaria, amigos, y esta mañana sesionó la Comisión de Fiscalización y Contraloría en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, con la presencia de Adolfo Castillo Mesa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, quien debía responder acerca de la denuncia aparecida en medios de comunicación respecto a probablemente irregularidades en la inscripción del partido político Podemos Perú. Así que vamos con el desarrollo de esta sesión de la Comisión de Fiscalización. Por lo tanto, vamos a ir al primer punto de la agenda, que se ha solicitado que esté acá el jefe de la OMPE, el señor Adolfo Castillo Mesa, por la denuncia presentada por el programa Cuarto Poder de presuntas irregularidades, en la cual en el proceso de inscripción del partido Podemos Perú, ¿no? En ello aducen que se han validado un lote de firmas, que en los últimos plañones habrían espacios en blanco y una serie de otras denuncias adicionales que, por eso, dada la situación gravísima de esta denuncia, y sobre todo que el país tiene que tener instituciones fuertes como los partidos políticos no pueden cometer errores, y tampoco las instituciones como para inscribir a los partidos políticos. Por lo tanto, señores congresistas, vamos a hacer un cuarto intermedio, unos minutos, para invitar al señor Adolfo Castillo Mesa, jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Muy bien, señores congresistas, damos reinicio nuevamente a la sesión informativa hasta que haya el quórum correspondiente. Y también quiero informarles que, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 51 del reglamento del Congreso de la República, se ha solicitado autorización al señor presidente del Congreso para sesionar el día de hoy, teniendo en consideración que la comisión permanente se reúne en forma simultánea en el hemiciclo del Congreso de la República. Entonces damos la bienvenida al señor Adolfo Castillo Mesa sobre dos puntos importantes: la invitación que se le hizo como la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre las presuntas irregularidades en el proceso de inscripción del partido político Podemos Perú, validando un lote de firmas pese a que en los últimos planillones habían espacios en blanco, según denuncia difundida en el programa dominical Cuarto Poder el 20 de mayo de 2018. Y sobre el informe sobre el avance de la organización del proceso electoral, elecciones regionales y municipales 2018. Le damos la bienvenida y le damos la palabra al señor Adolfo Castillo Mesa para que pueda hacer su exposición. Muchas gracias, señor presidente. El primer punto, materia de la citación, es lo que voy a exponer, y voy a empezar directamente por los hechos tal cual están documentados. El caso que se ve es el partido Podemos Progreso del Perú, donde se indica de que se habría favorecido validando lotes de firmas. Veamos primero la primera entrega, el 22 de septiembre, primer lote, mediante el informe 001959 de la Jefatura de Área de Atención al Ciudadano. El informe indica en el punto 2 que, conforme a los documentos, los requisitos señalados en el artículo 7 del Reglamento de Verificación Nacional se encuentran conformes. Punto 2. En el cuarto punto pone: en la lista de adherentes se aprecian espacios en blanco. Esto lo eleva a la instancia subsiguiente, la sugerencia lo eleva a Secretaría General, y esto deriva a la Gerencia de Gestión Electoral para el proceso de verificación. La Gerencia de Gestión Electoral revisa los paquetes que recibe y en un lote consigna que en 2 sobres, cada sobre contiene 200 folios, 200 hojas, hay casillero de firmas en blanco. Ojo, indica casillero de firmas, es decir, faltaría un dato. Veamos. Damos la bienvenida al congresista Horacio Pacori Mamani, y no sé si tienes la presentación, para poder sacarle copias para que los señores congresistas puedan seguir. Sí, ¿cuándo? Venga, lo he entregado, justo está en el USB. No lo he traído, pero podrían sacarle copias en el interior, por favor. Sí, gracias. Correcto. Continúe, señor Castillo, por favor. Bien, entonces se reciben 136.879 hojas
lista de adherentes. Cada paquete contiene 200 y en 2 paquetes se encuentran casilleros y firmas en blanco, pero como observarán no se considera el número encontrado. Entonces, claro, un cálculo inicial diría que se trata entonces de 400 páginas en blanco, 4.000 líneas en blanco. La verificación arroja que se trata de 43 hojas con líneas en blanco, no hoja completa. Y hay 79 líneas en blanco en un paquete y 68 en el segundo, total 147. Siguiente, por favor. He puesto ahí ejemplos para que vean de qué se trata. Es decir, se trata de planillones donde en algún lado no se ha puesto el sello de anulado. Siguiente. Y un detalle importante. Los espacios en blanco no pasan a la verificación. Es decir, si en este planillón donde hay un solo espacio válido, ese espacio válido está reflejado en la base de datos que va a servir de base para la asignación de casos a verificar. En cuanto reciban el impreso, podrán observar que a la página 13.538, en todo caso está más preciso ahí, solamente hay un registro y de ahí saltan a la siguiente página para seguir extrayendo registros. Es decir, todos estos espacios en blanco no entran absolutamente a ningún procesamiento, son descartados. Siguiente, por favor. Entonces, resumiendo, presentan 136.879 páginas, de las cuales 43 contienen espacios en blanco, no en forma completa. Eso equivale al 0.03% del total. Margen de error humano, visual, etcétera. Ese es uno de los inconvenientes de este procesamiento manual. Cantidad de registros, 1.086.677. 147 registros en blanco, 0.014% de registros. Es decir, solo 147 líneas de más de 1.000.000. Cantidad de registros presentados, 1.086.677. Se validaron en ese lote 691.364 firmas con una eficiencia del 64%, que está dentro del histórico. En este paquete se detectan 4 páginas con elementos de haber sido hechos por el mismo puño. Estas 4 páginas, a través de Procuradurías, son transmitidas al Ministerio Público, se han realizado las audiencias, el Ministerio Público todavía no se ha pronunciado sobre el destino final de estas páginas. Segunda entrega, 15 de diciembre. Aquí el funcionario a cargo en el acta inscribe que a las 18:30 regularizaron la omisión de anulación de 11 listas, es decir, de 11 páginas, y con eso declara de que se cumplen todos los requisitos. Aquí el detalle, tal como dice en el reportaje, es que se suscribe el acta a las 18:30 fuera del horario de atención, cuando vamos a negar. Sí, un momentito, damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano Ancieta en el estadio de esta comisión. Entonces, tenemos presentadas 13.846 páginas, de las cuales 11 tienen registros en blanco, 0.08%, una cantidad de registros presentados de 123.126 contra 19 registros en blanco, 0.015. Nuevamente aquí quiero enfatizar, los espacios en blanco no son procesados, no influyen en el resultado final de la verificación. Son espacios en blanco, no están reflejados en la base de datos, de modo que si hubiera algún tipo de discrepancia, la base de datos dice, no, este registro no se valida. Entonces no hay manera de que esto pudiera haber incrementado el volumen. Es evidente que ha habido un manejo operativo. Sí, damos la bienvenida al congresista Roberto Vieira en el estadio de esta comisión. Continúe, señor Castillo. Entonces, pero no hay manera, la hipótesis de que que había una masiva inclusión de firmas es falso. Lo que había son espacios en blanco que no influyen absolutamente en el conteo final. Eso es en cuanto a lo que tengo que informar al respecto. Correcto.
sé si hasta este momento tienen alguna pregunta a los señores congresistas. Bueno, la presidencia tiene algunas observaciones. Por favor. Es decir, de todos los planillones generales que ha presentado desde el partido Podemos, ¿cuántas firmas han sido validadas del total? Del total han sido validadas el mínimo que pide la ley, más 6, si no me equivoco, porque una vez que alcanzan el mínimo ya se para el procesamiento. O sea, 733.000 plus. ¿Cuántas? Más de 700, lo que pide la ley, que es más de 733.000. O sea, 733.000 firmas. Hasta el mínimo que pide la ley, más 6. Correcto. ¿Por qué? Porque ya una vez que cumple con el objetivo, se para la verificación. Damos la bienvenida al congresista Carlos Domínguez Herrera en este estadio de la comisión. Lo otro es, de los planillones, de las partes de los planillones que han presentado en blanco, ¿de alguna u otra manera se podría considerar que pueden ser sujetos después de una manipulación, de una revisión, una manipulación al sistema? ¿Es posible manipular el sistema para favorecer a un partido político, cualquiera de ellos? Imposible, porque primero, no es solamente cuestión de de escribir. Tendrían que modificar la base de datos a nivel de servidor. Eso es auditable, trazable, etcétera. No hay manera. Cualquier modificación tendría que ser registrada. Y segundo, aparte de eso está el máster que entrega el partido. Se habría que modificar el máster, la base de datos, y eso es perfectamente trazable. Ya no hay manera. ¿Descarta usted esa posibilidad? Completamente. Ya. Y entonces, la señora Susana Guerrero, quien denunció todos estos actos, ¿por qué denunció? ¿Existe algunas irregularidades? ¿Existe, la señora no está en lo cierto acaso en las denuncias que ella ha podido hacer? Las denuncias que ella hace en el sentido de que ha habido algún tipo de dolo, etcétera, para ayudar, como vemos a la luz de las cifras, no se sostienen. Está bien, es cierto que pasaron los espacios en blanco, pero como podrán ver los porcentajes, esto no contribuye absolutamente en nada al proceso en sí. Tendría que ser algo, tendría que admitirse. O sea, los espacios en blanco no contribuyen absolutamente al proceso. Lo que tenemos es que efectivamente sí, durante el proceso previo, y está en la línea de tiempo, cuando se admite la compra del kit, en un determinado momento hubo un desistimiento que ingresan a nombre del partido, se acepta y luego se aclara de que este documento con el cual se presenta el desistimiento era falso. Entonces en ese momento se determina mediante pericia grafotécnica que efectivamente el documento es falso y se procede a la anulación de la venta, a la anulación del desistimiento y por lo tanto a la anulación del kit que se le vende al señor Moriano, Percy Moriano, por ese desistimiento. Y el 29 de agosto, en un solo acto, se procede a la nulidad tanto del desistimiento como la nulidad de la venta. Hay un PAD abierto por eso en este momento. Estamos viendo agosto, más o menos el PAD se debe haber abierto por allá por octubre, septiembre-octubre. Esto es los hechos objetivos. Y damos la bienvenida en esta estadía al congresista Humberto Morales Ramírez y a la congresista Esther Saavedra Vela, con lo cual no, ya le dimos la bienvenida al congresista Domínguez Herrera. Y también damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulde Bedoya, a quien ya tenemos el quórum correspondiente para regularizar la 17ª sesión ordinaria del día miércoles 23 de mayo de 2018. Señores congresistas, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 51 del reglamento del Congreso, se ha solicitado la autorización al señor presidente del Congreso para sesionar el día de hoy, teniendo en consideración que la comisión permanente se reúne en forma simultánea en el hemiciclo del Congreso de la República.
Señores congresistas, el acta de la 16ª sesión ordinaria celebrada el día miércoles 16 de mayo del presente. Si alguno de ustedes tienen alguna observación del acta, ninguno, por lo tanto el acta ha sido aprobado por unanimidad. Despacho, en los anexos A y B de la agenda remitida a los despachos parlamentarios se indica la sumida de los documentos recibidos y remitidos por la comisión, los mismos que están a disposición de los congresistas en la Secretaría de la Comisión. Doy cuenta del ingreso del oficio 091 del Gobernador Regional de Amazonas, solicitando investigar a la empresa Consorcio Vial Amazonas e investigar la adjudicación del proyecto Amojao por 150 millones de soles, adjudicando a dicho consorcio a conocimiento de los señores congresistas. Asimismo, doy cuenta del oficio 257 suscrito por el congresista Humberto Morales, solicitando citar al rector de la Universidad Mayor de San Marcos para que informe sobre las protestas de los estudiantes y de la Federación Universitaria de San Marcos por la implementación de los estudios generales, insuficiente plan docente y la toma del campus universitario. A conocimiento de los señores congresistas. Informe. Pregunto a los señores congresistas si tienen algún informe. Ningún informe, paso a pedido. ¿Los señores congresistas quieren ofrecer algún pedido? Ninguno. Pasamos al orden del día. Bueno, estamos con la invitación del señor Adolfo Castillo Mesa, jefe de la Oficina Nacional Electorales. Él ha hecho una parte primera de su exposición. Y no sé si alguno de los señores congresistas, si damos la bienvenida al señor Jorge Castro, al congresista Jorge Castro Bravo también a esta comisión. El señor congresista Francisco Vicencio tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo especial al doctor Adolfo Castillo Mesa. Doctor, de acuerdo a lo que usted ha expuesto, ¿habría algo que investigar internamente en la institución, en OMPE, algún procedimiento que mejorar a raíz de esta denuncia que usted manifiesta que no tiene sustento porque los espacios en blanco no son contabilizados en el cómputo de los votos? Y me permito sugerir, señor presidente, posiblemente con la respuesta que nos dé el jefe de la oficina de OMPE, comentar que en la ley de presupuesto se aprobó o se contempló un artículo que decía, propuesto por la congresista Cecilia Chacón, que se establecía que en aras de la seguridad jurídica, la oficina, el Registro Nacional de RENIEC, iba a permitir que todas las empresas o entidades pudieran usar el lector biométrico para verificar una serie de actos. Entonces, tengo entendido que muchas empresas privadas, sobre todo la telefonía, lo están utilizando. Ahí va la pregunta, entonces, si el doctor Adolfo Castillo ha contemplado dentro de estos procesos la posibilidad de que se use el lector biométrico, que además tiene una utilidad muy variada en la actividad misma de cualquier otra actividad comercial o civil. Podría estar, inclusive, presidente, en el ingreso a cada entidad bancaria o cualquier otro organismo o institución, incluido el Congreso, ¿no? En vez de verificar un DNI, poner la huella biométrica que ha registrado la visita. Entonces, a eso va mi pregunta, doctor Castillo. Primero, si dentro de este proceso usted ha dispuesto alguna investigación a raíz de esta denuncia periodística, y si este tema que le comento de la verificación biométrica está contemplado dentro de los planes que tiene su institución. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra señor Adolfo Castillo. Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias. Efectivamente, se ha contemplado adecuar ya el obsoleto reglamento de verificación de firmas al espíritu de las normas de simplificación administrativa. ¿Por qué? En realidad, la ida y venida de los expedientes entre nosotros, jurado, partido, jurado, nosotros, lo único que hace es quemar tiempo. Entonces, se ha hecho la consulta inicial con el jurado en elecciones para compatibilizar esto, y lo que estamos es revisando el reglamento
para que la regularización de espacios en blanco se realice en un acto oficial público, pero directamente en el momento que ingresa el expediente, ya no estar devolviendo, etcétera. Ese es un punto. Segundo, sí, la inclusión de identificación biométrica en el proceso es algo que habíamos contemplado de antes y está ya en su proceso final de adecuación. Por otro lado, en realidad todo esto es subsanado, o no subsanado, sino mejorado y optimizado, si en lugar de usar la firma que se presta a interpretación subjetiva, usamos la huella digital. Si han seguido la prensa, hemos desarrollado una solución para el registro de adhesión usando la huella. Ya tenemos la versión final. La primera era muy pesada, ya la hemos optimizado. Y toda vez que no iba a impactar en la presente elección, vamos a presentar la iniciativa legislativa para que se nos autorice el uso del registro biométrico para el levantamiento de adherencias al Congreso después de las elecciones, con miras ya al 2021. Entonces sí, efectivamente, queremos dejar el papel por el registro biométrico. Internamente, proceso de mejora de los procedimientos, optimización, eliminando pasos burocráticos. Tercero, aumentar la seguridad mediante la traza biométrica en el trámite, paso por adhesivo a huella biométrica y, bueno, aparte de los procesos administrativos que derivan de responsabilidades de estos hechos. Gracias. Congresista Mauricio Mulder, tiene la palabra. A ver, presidente, en primer lugar señalar que llegué a destiempo porque estuve en la instalación de la comisión permanente, que está en estos momentos en sesión. Es una sesión bastante larga y complicada que va a ocurrir ahora porque tiene que ver con las acusaciones constitucionales que todos conocemos. En segundo lugar, señalar, presidente, que yo me sumé al pedido de algunos parlamentarios para que pueda ser invitado el señor Castillo, dado que la denuncia que se había formulado no venía de cualquiera, venía nada menos que de la jefa de asesoría jurídica de la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, o sea, una alta funcionaria de confianza. Y obviamente esta señora que no ha venido, Susana Guerrero, y que entiendo había sido invitada, presidente, también a venir, ha manifestado textualmente que su institución dio un trato preferente al partido político Podemos, liderado por José Luna Gálvez. Y entonces lo que necesitamos aquí es que se nos diga cómo es que realmente se verifican las firmas, se las cuentan una por una y ven si las firmas que están allí son de personas de carne y hueso, reales, con DNI, y que además no hayan firmado por otros partidos políticos. Y eso es lo primero que creo que hay que determinar. Porque, presidente, yo creo que todo el mundo tiene derecho, pues, a fundar partidos políticos, pero cuando son partidos políticos vientres de alquiler, ya uno tiene que estar siempre poniendo un poco más de atención a la sospecha de por qué se arman ese tipo de partidos. Y este partido es un típico vientre de alquiler, porque, mire usted, están lanzando para la candidatura a la Municipalidad de Lima a un señor que dice: no me queda otra que postular por Podemos o me voy a mi casa. Porque el tipo está buscando a ver por qué partido va, ¿no? Y entonces este partido lo incorpora. Una persona severamente cuestionada. Entonces eso no es serio, pues. Eso es un típico vientre alquiler. Y probablemente ahí haya temas que lo confirmen, porque este propio ciudadano ha señalado que cuando él sea el candidato, él va a hacer lo que él diga. Porque su partido no el partido no cuenta para nada, dice, ¿no? Ni siquiera va a tener que presentar los gastos de campaña, porque eso lo va a asumir él. El partido no tiene nada que ver. La plata del señor que está ahí no tiene nada que ver. Bueno, si con tanta desfachatez se dice eso, entonces es evidente que al momento en que la señora Susana Guerrero hace esta denuncia, uno tiene que parar las antenas porque se ensucia la vida política del país. Entonces, mi intervención, presidente, para solicitarle al señor Castillo, en primer lugar, presidente, si nos pueden repartir lo que él
ha traído, o nos lo puede enviar al correo. Se lo voy a dar, se lo voy a anotar. A efectos de que lo podamos tener con precisión, pero que nos diga si cada una de las firmas que se presenta es cotejada, verificada y se hace el cruce con todas las demás organizaciones políticas que están inscritas. Habida cuenta, presidente, que hay 24 organizaciones políticas inscritas en estos momentos. Gran parte de ellas, no todas, porque muchas vienen de antiguo, han presentado sus 700.000 firmas y ya estamos casi como en 20 millones si sumamos todos los partidos políticos. Entonces casi no quedarían ciudadanos que pudieran firmar. En ese sentido, ingeniero Castillo, le agradecería su intervención. Sí, tiene la palabra señor Castillo para que pueda responder las interrogantes del señor Mauricio Müller. Perfecto. Bien, gracias por la pregunta, congresista Müller. En primer lugar, normalmente las firmas... Perfecto. Se lo remiten unos minutos. Perfecto. Cuando pasan a verificación las firmas, vienen dos elementos. Uno que es el máster de disco, donde están los datos de los firmantes y los planillones en blanco. Como han visto, el software de la OMPEC para hacer el máster no permite que se ingrese dato en blanco, es decir, tiene que haber el dato de un ciudadano registrado en esa página. Si ahí pasa en blanco, no pasa. Esa base de datos es luego cotejada contra el padrón. ¿Qué quiere decir? Yo tengo toda esta base de datos, cotejo que coincidan DNI, que coincidan los apellidos y nombres, etc. Dato no concordante, dato descartado. O no, es masivo. No, es base de datos contra base de datos 1 con 1. Es un cotejo masivo, pero es caso por caso. O sea, lo único que tenemos que definir es eso. Segundo, recuerden que las firmas de los partidos inscritos quedan adscritas a este partido por un tiempo hasta que pierden la inscripción, se les hace liberación de firmas. Si el partido no logra la inscripción, esas firmas quedan liberadas. Es decir, hay un registro de las firmas que están atadas. Se cotejan, adiós. Pasan solamente aquellos casos que coinciden plenamente con el padrón y que en todo caso no se han adherido anteriormente a un partido vigente. Eso pasa ya al cotejo de firma que se realiza en un acto que, dicho sea de paso, antes inclusive este informe ya habíamos televisión, ahora es transmitido por streaming desde las 7 hasta las 11. Entonces, el proceso de verificación lo estamos transmitiendo por internet. Se asigna aleatoriamente el caso a verificar a un operador que tiene al costado un personero del partido. Por encima hay un peritógrafo técnico que es el que tiene dirimencia en caso de duda. Entonces se procede al cotejo y en ese momento se acepta o rechaza la firma comparándola contra el padrón. O sea, lo que tengo acá contra el padrón. Usualmente pasa del 50... Perdón, una pregunta, ¿el cotejo es visual? Sí. Hasta ahora es visual, por eso es mi iniciativa de aprobar. Se miran las firmas. Vamos a evitar. Sí, perdón, con su disculpa, señor presidente. Pero sí, creo que es la precisión, el cotejo es visual y justamente por eso nuestra iniciativa de usar registro biométrico, que no deja lugar a dudas. Espero que el respaldo del Congreso en este caso. En caso de duda, se consulta al peritógrafo técnico principal y si éste decide que no va el dato, sencillamente se anula la firma. Tiene razón el congresista Müller, el proceso es visual y es visual desde el inicio de esta verificación. Y como lo dije, inclusive cuando postulé el cargo, lamentablemente, mientras que estemos humanos de por medio, se presta subjetividades. Por eso la idea de pasar, como dijo el congresista, al registro biométrico de herencias. Espero haber absuelto la duda, señor congresista. Damos la bienvenida al congresista Elar Melgar Valdés en el estadio de esta comisión. Si algún otro congresista quiere hacer el uso de la palabra, de lo contrario, para seguir con la segunda parte de esta exposición del señor Adolfo Castillo Mesa.
La presidencia tiene una pregunta. ¿Es verdad que a la señora Susana Guerrero usted le ha pedido que renuncie? ¿Le ha pedido su carta de renuncia?